Emprendedor 10, tu podcast de emprendimiento. Bueno, hoy estamos con Carmen Ballesta, que es emprendedora digital y nos va a comentar cómo, pasando desde Alemania con su emprendimiento, ha llegado a México a comenzar ahí. Muy buenas, ¿Qué Carmen. tal? Oye, me encanta esto que tengamos aquí este tinglado, está muy guay. Esta pequeña sala que tenemos Sí, aquí está muy montada. chulo. Sí, la verdad es que de momento el local está Bastante bien. guay, ¿eh? Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Ay, un placer. Queremos saber lo primero, por qué decidiste emprender y que nos cuentes un poco el origen de tu vida laboral y cómo llegas a México. Pues a ver, yo voy a empezar más o menos contando un poco el resumen. O sea, todo empezó, bueno, mi hermano ya lo sabe. Me fui a Alemania, pues esto fue en el 2010, me fui de Erasmus en Alemania. Y entonces pues una cosa llegó a la otra y al final me quedé ahí viviendo como 7 años y empecé aprendiendo alemán, empecé allí pues haciendo una vida normal y pues al final los últimos años estaba yo trabajando en una aerolínea bastante conocida de alemana y bueno pues y también o sea compaginaba como varios trabajos, o sea ese era un trabajo de asalariada y luego compaginaba el trabajo en los congresos, que trabajaba ahí en una agencia que era de traductora, azafata y traductora, porque bueno, hablo alemán, inglés y español. Y aparte de eso, pues yo empecé también, porque bueno, yo con mi ex íbamos de vacaciones, y esto empezó por parte de mi ex, de Peter, que me decía, porque a mí me gustaba mucho el tema de las fotos, ¿no? Hacerme fotos, no sé qué, y esto fue en el año 2000, no sé, hace como 6, 7, 8 años más o menos. Y entonces me dice, pero ¿por qué no... ¿por qué no sacas provecho con esto y te dedicas también a esto y ganas dinero con esto y sacas provecho? Y yo pensé en ese momento, ¿cómo va a ser posible yo, que me creo yo modelo? O sea, ¿me entiendes? Como, en fin. La cosa es que pues empecé a investigar porque me llamó la atención lo que me dijo y entonces me metí en una página que se llama Model Mannheim y Model Cartay, que, bueno, básicamente pues operaba en Alemania, Austria y Suiza. Sí. Entonces empecé ahí subiendo algunas fotos, no sé qué, y es una página que conecta fotógrafos y modelos, ¿no? Sí. Pues empecé ahí, no sé qué, y bueno, la primer mensaje que me llegó fue de un fotógrafo en un pueblito de Alemania de 200 habitantes, nada, que me pagaba 250 euros por un photoshooting de 4 horas o así. O sea, era algo muy básico, pero yo tenía la ilusión de que decir, bueno, de que era el primero. En el primero, no sé qué, o sea, esto es posible, mi ex no tenía tanto, tenía razón, Sí. ¿por que qué podías no? vivir de ello. Claro. Entonces, pues yo, en esa época, pues estaba con 3 trabajos. O sea, estaba con la aerolínea, que me ocupaba la mayor parte del tiempo, porque eso era una locura. Además, casi siempre volaba en Europa y muchas veces me tocaba vuelos 4 vuelos al día. O sea, yo compaginaba eso junto con los congresos, que también trabajaba en la agencia, y con los photoshootings. Sí. Entonces muchas veces en las vacaciones me tocaba trabajar. Yo trabajaba básicamente de lunes a domingo, eso sin parar, era una locura. ¿Y compaginabas durante el día bien los 3 trabajos? A veces tenía que cancelar cosas, pero era duro, o sea, era de lunes a domingo. Pero yo tenía la energía, yo tenía, ¿sabes? Como que para mí se me hizo... No era fácil, pero bueno, más o menos ahí lo llevaba, ¿no? Y así estuve varios años. O sea, estuve como 3, 4 años así, con esos 3 trabajos a la vez. Hasta que en el año 2019, y qué curioso esto, porque es que justo un año antes de la pandemia, yo me estaba yendo muy bien con el tema de los photoshootings porque estaba viajando por toda Alemania también, incluso viajé a Suiza, viajé a Austria, y entonces incluso viajé una vez a Palma de Mallorca, que hubo ahí un photoshooting muy guay, y entonces pues me planteé de decir, o sea, estoy ganando, o sea, me está yendo mucho mejor con el tema de esto, o sea, mi emprendimiento que era el tema de la foto, que con la aerolínea. Mucho mejor que con la aerolínea y mejor que lo otro, porque al final lo otro era un salario, ¿no? Sí. Entonces, pues justamente, esto es curioso, un fotógrafo de California me contacta y me dice que por qué no pruebo en Estados Unidos. Esto fue en el 2019 o así, a principio, ¿no? Y en esa época mi mejor amiga se fue para España, ya no vivía en Alemania, y yo como que me sentía ahí como que no sabía mucho qué hacer, no sé qué. Querías cambiar. Quería cambiar y llevaba ya como 7 años en Alemania, y yo dije, ¿y por qué no me atrevo? ¿Por qué no dejo todo? O sea, dejar mi trabajo en Alemania, dejar todo, mi piso, todo,
¿por qué no me atrevo después de 7 años y me voy y pruebo allí en Estados Unidos? Porque aparte él me dijo, te va a ir súper bien, no sé qué, aquí hay muchos contactos, mucho trabajo. Yo tenía miedo, pero al final pues lo hice, ¿no? Y esto fue a finales de 2019, lo dejé todo. Bueno, me pedí una excedencia en la aerolínea, pero bueno, la excedencia yo sabía que Era yo ya no volver. quería volver. Yo lo tenía claro porque aparte era como también una excusa de dejar Alemania porque ya estaba harta del clima y de todo allí. Entonces, pues a finales de 2019, final de 2019, principio de 2020, me fui para Estados Unidos, me llegué a Miami. Y entonces, pues empecé ahí con este tema, con el de los photoshooting, y había como 2 páginas donde te podías anunciar. Sí. La de Model Carta y Model Mannheim, y aparte con Instagram. Entonces, pues llego a Miami, me empieza a ir muy bien, la verdad, muy bien. Tenía mucho trabajo y llega la pandemia. La famosa pandemia. Sí. Después de estar 3 meses allí, llega la pandemia, cierran absolutamente todo, se cortan todos los trabajos, se corta todo, y digo yo, ¿y ahora qué? Llamé a mi familia, llamé a mi padre y me dijo, aquí en España no. Dices, aquí está todo cerrado. Más cerrado. Estaba peor que- Hermano, ¿te acuerdas? Sí. O sea, Estaba peor que estaba en peor. Estados Unidos. De Claro, hecho, pero es que aquí en Europa llegó antes Sí, que allí. claro. Sí, llegó. Bueno, pues el caso es que yo no, o sea, fue un shock, o sea, fue una cosa tremenda. No sabía qué hacer, no quería estar en Estados Unidos con la pandemia, porque digo, si me pasa algo aquí, me va a salir por un ojo de la cara estar aquí. Pues entonces yo tenía una amiga mexicana viviendo en Tulum, que me dice, aparte Miami, Cancún está cerca, es una hora 50 minutos de vuelo. Dice, vente aquí porque aquí no hay COVID, o sea, aquí está todo bien. Dije, bueno, pues me voy allí a pasar la pandemia porque trabajo estaba cortado, no había absolutamente nada. Entonces, estando en Tulum y así, pues, bueno, me asocié con un fotógrafo y entonces me anunciaba por Instagram, subía un montón de, o sea, subía fotos para que así me saliera más trabajo. Sí. Y entonces mi negocio era, pues, o sea, con este fotógrafo, él me conseguía trabajo y yo con los trabajos que me consiguiera, yo le tenía que pagar un tanto por ciento de comisión. Ese era nuestro business, ¿no? Y bueno, me empezó a ir súper bien, no sé qué, y yo le di, o sea, para mí la pandemia fue una bendición. O sea, de hecho me fue todavía mejor a partir de la pandemia, porque fue como un antes y un después para mí, o sea... Pero ¿y el cambio crees que en gran parte fue por ir a México en particular o que porque podría México haberse... me preguntó que qué iba a pasar, que cómo estaba, que no sé qué, yo estaba pues mal, porque no sabía qué iba a hacer, no sabía cuándo iba a acabar la pandemia, no sabía qué iba a pasar. Claro. Y entonces me fui a Nueva York y me asocié con él y entonces empezamos a trabajar juntos y me fue muy bien. Sí. Y entonces pues esto duró pues más o menos 3 años, sí, hasta el año pasado. Entonces, bueno, pues claro, porque yo no sé vosotros, pero cada persona, yo soy una persona diferente ahora a hace 2 años o hace un año, o sea, como que nuestras prioridades, nuestros cambios... Sí, que van modificando lo que hace 6 quieres, meses. sí. O un mes siquiera, yo no soy la misma persona hoy que hace un mes, o incluso hace, bueno, hace semanas, no sé si estoy exagerando, pero sí, ¿sabes? Entonces, pues, durante la pandemia en México, pues o sea, yo estaba flipando porque vi un país que era con muchísimas oportunidades, gente de muchos países yendo allí a emprender, yendo porque es un país como, digamos que Europa es el viejo continente, aquí es mucho más difícil el tema del emprendimiento, pero en México o en Estados Unidos es mucho más fácil. Entonces, a mí me llamaba ya la atención mucho el tema de bienes raíces, de la, bueno, aquí como se dice en España, bienes raíces. Sí, igual. Sí, tema inmobiliario, bienes raíces que se dice allí. Y entonces, bueno, pues o sea, yo estaba entre 2 aguas, estaba entre México y Estados Unidos, hasta que tuve una operación hace, no me acuerdo, 1 año y medio o así, 2, y entonces pues ahí como que dije, a ver, esto ya del tema de mi negocio con este fotógrafo, quiero, o sea, ya terminó, o sea, me sentía que necesitaba un cambio en mi vida, ¿no? Me fue muy bien y entonces como que tenía ahí un colchón bueno para decidir qué iba a hacer, ¿no? Y pues la cosa empezó pues que o sea, la bienes raíces a mí siempre me ha llamado la atención. Y he estado hablando con amigos, con gente allí, pues estamos ahora en un proyecto que es el tema de renta a corto plazo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Renta vacacional, ¿no? Se diría así. Sí. Y entonces, pues, bueno, De todavía... alquiler vacacional. Alquiler Claro. vacacional, sí. Ahí se dice renta. Y nada, y eso es pues, el emprendimiento que ahora tenemos, que bueno, está ahora desarrollándose todavía y tal. No quiero hablar tanto, porque hasta que no sucedan las cosas no me gusta,
Pero sí, la idea es, pues eso, comprar unos departamentos y dedicar eso, porque nosotros analizamos y o sea, la rentabilidad es mucho más alta Sí. cuando tú estás alquilando vacacional que, por ejemplo, que cuando rentas Que cuando a es largo una... plazo, Claro, ¿no? sí. Claro. ¿Y qué es un piso, una O sea, casa? nosotros el concepto que queremos hacer es como, ay, ¿cómo se diría? Pues como una especie de bed and breakfast, pero como, o sea, es como, en serio, como un Airbnb, pero que tú entres al depa, al piso, lo que sea, y tú, o sea, cada habitación tenga como un concepto diferente, ¿no? Sí. O sea, imagínate, pues que, me lo estoy inventando, ¿no? Pero, por ejemplo, que hay como 4 habitaciones. Y entonces una, por ejemplo, es Sí. vino blanco, vino tinto, champán, no sé qué así, porque eso lo vi como, no me acuerdo dónde lo vi, y me gustó el concepto, Sí. y eso se rentaría pues por día, a corto plazo. Al principio pensé Tulum, pero no me está gustando esa zona está como medio peligrosa, de Riviera Maya y así, ¿Mm? y me gusta más enfocarme en la Ciudad de México. Sí. Pero ¿y ves más peligroso o sea, pensándolo yo que no he estado ahí en México, más peligroso Tiene Riviera mala Maya, fama, que tiene muy mala más fama. peligroso Riviera Maya que Ciudad de México? Para mí, sin duda. Sin duda. O sea, porque date cuenta que Riviera Maya es Sí. una zona muy turística Sí. y entonces, o sea, ¿cuál es lo más peligroso de México? El narcotráfico, Mm. los carteles. Entonces, los carteles ¿dónde van? Al turismo, a donde hay, Donde hay más- mucha lana, sí, ¿no? Donde sí. hay lana. Entonces, Lana, México, lana es dinero. Para... bueno, sí, lana es dinero. Sí. Entonces, o sea, estaba ahí todo. Yo cuando llegué la pandemia estaba tranquilo, no había nada, pero ahora está... Hay más movimiento de ese Entonces, estilo. me da mucha pereza ese tema de, ¿sabes? Sí. De la Y, inseguridad. y una pregunta de cómo gestionaríais esto, ¿todo vía online o tendríais algún tipo de soporte allí, tipo sede o...? A ver, la idea es al principio estar allí, Sí. pero luego que funcione solo, online, ¿sabes? sí. O sea, la idea es al principio estar allí y que tú estés ahí, o sea... Sí, sí, que gestiones trabajando y directamente gestionando allí. y Sí. todo, y una vez que ya esté en funcionamiento, Sí. pues que vayas solo. Contrata a gente para que te lo administren y para el Sí. tema de limpieza y así. Pero bueno, eso primero tienes que estar tú en Sí, la chamba de es el hecho, trabajo. De hecho, a día de hoy hay muchos casos tipo Airbnb y eso, que ya ni ves al propietario, No, o sea, claro, que ya te claro. dejan la llave en algún sitio en particular, lo limpia una persona que no es el propietario, Claro, pero obviamente. al principio, o sea, lo interesante es que tú tengas buenas reviews Sí, y entonces, pues a mí, si yo estoy en este negocio, me interesa que... Primero, o sea, y yo tener controlarlo buenos bien, comentarios claro. y que me nombren y así, Sí. ¿sabes? Y una pregunta, ¿cómo te das a conocer? ¿A través de páginas de alquiler como Airbnb o Booking, por ejemplo? ¿O Yo voy a por otros empezar por particulares? Instagram. O sea, ahora mismo para mí la mejor red social para publicidad es Instagram. Ujú. O sea, no hay otra. Ahí Antonio y yo Bueno, tenemos no lo nuestros... sé, ¿eh? No lo sé. No, porque O sea, o sea, bueno, luego ya... sí es cierto que Instagram es la mejor para un cierto, y a lo mejor para este caso pueda ser. Vale, yo estoy hablando de mi emprendimiento, Sí, el sí. anterior. Lo de las Sí. mismas fotos, tal. Claro, porque al Instagram. final es mucho más Visual. visual. Todo lo visual pega mucho con, Sí, con Instagram. Instagram fue clave. Fue clave para Claro. conseguir trabajo y así fue Mm. clave, sí. Pues claro, ahora por ejemplo para el sector de alquiler, Ujú. que la gente suele alquilar, el tema de redes sociales está muy bien, pero a lo mejor enfocarlo más en Sí. plataformas de alquiler de vivienda o en campañas más tipo Google Claro, y demás, porque claro. tienes Es que es otro transmitir, negocio, es otro tienes Claro. que transmitir una Claro, seguridad totalmente. al, Es otro al negocio. usuario. Sí, sí, Claro. totalmente. Y eso O te sea, lo va a dar las opiniones, porque cuando vas a reservar el en boca a una boca, casa, al final, Sí. eso es boca a boca, Total. sí. Que al final en este negocio, o sea, lo más importante. Claro. Lo más importante, el boca a boca y también, o sea, las reviews, está Mm. clarísimo, ¿sabes? A ver, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con algunos hoteles, ellos, por ejemplo, tienen, o sea, aunque ahora ya se pueden casas particulares o sea, hacerlo por Booking, ellos utilizan mucho Booking, pero cada vez se van saliendo más porque Booking les cobra una comisión muy alta que por publicidad y por su ¿Cuánto cuenta, es la comisión que cobra Booking? pues a 100% no lo sé, pero sé que es Es muy alta. alta y porque nosotros
por Lo que- los lo- costes es que lo que yo conseguimos uso son mucho más más. altas. Sí, en general, En general, los usuarios, o sí. sea, en general la gente usamos Ajá. esa plataforma, pero es verdad que ante, por ejemplo, hoteles que suelen ser ya más famosos, que ya tienen más tirón, Claro. te es mejor reservarlo directamente por Mm. el Por hotel. la página web, Claro. sí, claro. Pero claro, para llegar a ese punto tiene ya que haber como un renombre, porque Sí. normalmente en internet lo más importante es la seguridad. O sea, en el Ujú. mundo online lo más importante es la seguridad. Y la seguridad te lo da el tiempo bien trabajado. Sí. Y que vaya teniendo eso, Y buenas también es, reviews. claro, y y demás. también es muy importante, por ejemplo, la fidelidad de los clientes, que tú tengas clientes fieles, porque si tienes varios clientes que has conseguido a través de, al principio, digamos, en la página web Airbnb o Booking o lo que Sí. sea, luego esos clientes te contactan directamente. Claro. Entonces ya esa comisión no se la No tienes se que la tienes que pagar dar a ellos, Claro. claro. Y una pregunta, ¿por qué has decidido centrar la ubicación en Ciudad de México o en México y no en otro país? ¿Por conocimiento? No, o sea, a ver, es que, o sea, siento que allí como que hay más oportunidad. A ver, yo aquí tampoco lo sé mucho, ¿no? De hecho, lo hablaba con una amiga, porque ella también le gustaría hacer algo así. Yo estoy abierta aquí también a hacerlo en España, obviamente, pero yo conozco más el mercado y la gente cómo se mueve un poco más las cosas allí que aquí. Y siento también que te dan más facilidades hacerlo allí que hacerlo aquí, ¿sabes? Sí. Sí, a nivel burocrático Claro. seguramente sea más fácil. Y de impuestos Y y de demás, impuestos. o sea, sí. Claro. Entonces, por ese lado, porque, a ver, es por eso, sí, porque siento que, además no lo digo yo, lo dice un montón de gente, Sí. que allí las cosas te facilitan más la vida en ese sentido que a lo mejor aquí en España, no sé. Sí, hombre, No, es no lo cierto sé. que facilitarlo mucho aquí no, No, no lo es, facilitan. no lo facilita mucho. Y allí, principalmente, ¿qué hay a nivel de turismo? Americanos, o sea, gente de Estados Unidos, canadienses, ¿hay Sí. muchos europeos? Mira, pues qué buena pregunta. Lo digo sobre todo por el poder adquisitivo, o sea, yo creo que allí tendrán más dinero. Qué buena pregunta, porque, por ejemplo, Riviera Maya está lleno de europeos, de americanos, de todo. Sí, Pero es que, como, no sé, México tiene tan mala fama aquí, porque cuando yo digo México, ay, que te secuestran, que te. ¿Sabes? Sí. O sea, tiene súper mala fama. En Riviera Maya hay mucho europeo y americano y así. Y Ciudad de México es más americano, canadienses y turismo nacional, muchísimo nacional también. Porque imagínate, son 30 millones de habitantes sí. en una ciudad, es casi como toda España en una Claro. ciudad. O sea, Que- hay muchísimas oportunidades. O sea, si te Sí. pones a comparar, Sí, al final sería un poco, tienes la opción de los turistas de fuera, ¿no? Y además del propio nacional que y tienes. nacional es potentísimo. Claro. Potentísimo. Yo diría que 50-50, ¿eh? Mm, Sí. Y en todo para entrar en materia con el marketing y juntarlo con emprendimiento, en todo este proceso que te lleva desde Alemania hasta México, Ajá. ¿cuál ha sido el momento más complicado o que puedes considerar un fracaso y qué has aprendido de ese momento? El COVID. O sea, cuando me tuve que. Yo tenía el meeting Club montado, que me estaba yendo súper bien y tuve que dejar ahí para irme a México, que yo ni siquiera era mi idea estaba México, o sea, no tenía. El COVID fue lo peor, porque yo me fui y sin saber qué iba a pasar y cuánto tiempo iba a durar y aparte perdí dinero, obviamente, porque perdí un montón de trabajo, un montón de cosas, o sea, sí. fue muy duro eso. Yo perdí mucho, o sea, perdí mucho. Eso fue lo más duro, pero mira, resurgió y después me fue mejor todavía, o sea... Sí, los siempre cambios en pienso ese que sentido. los cambios vienen Sí. a mejor, ¿sabes? Sí, Lo malo, yo lo intento como darle la vuelta a la tortilla Mm. y ponerlo en el buen camino, ¿sabes? Sí. a ver, es que luego hay veces que el cambio, o sea, que hay un bache, pero si te quedas solo en ese Yo tengo bache, muchos baches, claro, o sea, si yo te quedas tengo en ese muchos bache, baches. pues al final Claro. no, o sea, tienes que tirar hacia adelante. Yo ya, te digo algo, fuera. cuando mejor me ha ido así siempre, ha sido siempre después de un bache. Mm, O sea, cuando tiene un bache, después resurge y no sé, te entra la fuerza de no sé dónde la saco y me va mejor todavía. Sí, Los es baches son muy importantes. Sí, yo creo que ahí es Claro. cuando uno aprieta un poco y sale, hay veces, muchas veces Sí. cosas buenas. Obviamente no siempre, sí, a ver, suele ir bien, pero claro, yo creo que hay veces que, bueno, que pues el bache es muy grande, pues oye, puede darse la situación, pero yo creo que muchas veces se resuelve
con tiempo, dedicándole más Y tiempo. poner de tu parte, Sí. o sea, haciendo A ver, trabajo interior. Por lo ¿sabes? menos te da un aprendizaje que Claro. eso siempre es positivo. Claro. Que eso, en nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cómo definirías el éxito? O sea, el éxito también parte del fracaso, ¿no? Claro, obviamente. Mm. O sea, el éxito es al final, pues, para mí el éxito es tener libertad y hacer lo que quieras hacer. Eso es para mí el éxito. No es tener 5 millones de dólares en la cuenta. Para mí es vivir tranquilo, hacer lo que te gusta y vivir la vida sin miedo. Para mí eso es el éxito, tío. Y Sí. en ese sentido, Sí. o sea, se me ocurre Sí. preguntar, o sea, ¿consideras que, como has visto el contraste entre europeos y americanos, cuando digo americanos, digo latinos, mexicanos y norteamericanos, a la hora de la mentalidad de la libertad y de el atreverse a montar proyectos, ya no solo la burocracia, sino la mentalidad con la que ellos pueden trabajar, o sea, ¿crees que es diferente? Totalmente. Y de hecho eso es una pregunta muy interesante porque a mí, por ejemplo, el estar allí, a mí ver a la gente cómo trabaja, cómo se motiva, o sea, allí le echan ganas, como ellos dicen. O sea, a mí eso me motiva. Aquí es como que la gente es más, pues eso, que le importa más el tema de estar seguro, tener un salario trabajo fijo más, al mes y ya, no me saques de ahí, tener mi seguridad, tener mi mini vacaciones, o sea. Y allí no, allí es la gente le chinga, ¿sabes? O sea, la gente chinga, la gente lucha y la gente pues emprende muchísimo más que aquí. Y te hablo europeo, o sea, igual que España te puedo hablar de Alemania. O sea, Alemania yo no he visto tantos emprendedores como a lo mejor en Estados Unidos o en Latinoamérica. En Alemania es más, pues, más como aquí, ¿sabes? Entonces, el estar con gente de allí y relacionarte con gente de allí, pues eso es una motivación brutal para, o sea, ¿me entiendes? Sí. O sea, brutal. Y sin embargo, estás aquí y es otro ambiente, otra, ¿me entendéis? No, pues, Sí. Sí, la que gente aquí no le gusta tanto ese tema de emprender. cuesta ¿sabes? mucho emprender. Sí. O sea, y a la gente, o sea, mentalmente la gente le cuesta mucho. Muchísimo. Pero ¿será un problema, o sea, consideras que sea un problema educacional? O sea, Sí, que en la creo que base a los niños se les enseñe como a tener más seguridad antes que libertad. Sí. Sí. De hecho, a nosotros nos han educado así. Y a mí me ha valido madre, como se dice en México, ¿sabes? Sí, pero bueno, en nuestro caso particular no nos han educado así, tampoco. Bueno, pero me refiero a la universidad. La universidad al Sí. final, tú vas a la universidad y te educan para tener un empleo. sí. No te educan para emprender ni para montarte tu business, ¿sabes? Sí, de hecho, cuando estudias, por lo menos en mi caso, yo estudié ADE Ah, yo también y, estudié. claro, y yo era todo relacionado con trabajar para, no sé, Santander o una empresa grande, contabilidad para empresa grande, todo pensando en empresa grande. Y nada, o sea, cero en abre tu propio negocio y cómo se hace. Pues tienes que ir a, no sé, a pedir este papel para, Es que para no hay, hay cero Hay asignaturas cero de eso. eso. Es Claro, que cero. no vale tanto que te enseñen tonterías, porque te enseñen más cómo abrir una cuenta para emprender, Claro. o sea, cosas que del día a día que son mucho más importantes Sí. que alguna asignatura que no te sirven de nada en la carrera, por lo menos, o sea, en mi opinión, ¿sabes? Claro, y te enseñan eso, justo cosas de empresas muy grandes, cuando realmente aquí, sobre todo hay empresas pequeñas en Como España. que en ADE, bueno, por lo menos hace Sí. un año, el éxito de ADE era si te dedicabas a ser el CEO de una empresa de super tocha, Sí. ¿sabes? Sí. Yo creo que ese sigue siendo el Sí, éxito porque si la- estudias cualquier carrera Sí. que tenga que ver con el mundo Sí, yo empresarial. creo que sí, sí. Y está muy poco enfocado en el tema de emprender. Las carreras en general, me refiero, ¿sabes? Sí. A ver, hay un problema de base de todas las trabas burocráticas y de impuestos, que es lo que hemos hablado antes, que tienes, pero obviamente el tema de la mentalidad también hace mucho. Sí. Y quería preguntar si has hecho alguna vez campañas de marketing o cómo trabajas un poco el marketing, porque puedes trabajar, como has dicho, a nivel orgánico, de dándole mucha visibilidad a Ahora Instagram. con esto que vamos a hacer, obviamente voy a tener que hacerlo. Pero con el tema de lo anterior era básicamente por Instagram. O sea, es que no había mejor cosa para mí que en ese momento. Pero esto es otra cosa, esto es otro business y aquí lo voy a tener que enfocar de otra manera. El tema de marketing, ¿sabes? Y en Instagram era sobre todo orgánico. Sí, aparte yo subía fotos, entonces a partir de ahí pues me salían trabajo. O sea, me salían trabajo. A lo mejor que la gente se pensaba que yo subía fotos para mostrar, ay, mira qué vida tengo, mira. Claro, un poco sí también, pero no era para eso. Yo era para
tener Para trabajo, para trabajo, trabajar, sí. para que me salieran todo el rato trabajo, ¿sabes? Y bueno, y el fotógrafo con el que me asocié también, por redes sociales, o sea, y porque la parte yo tuve mucha suerte, porque él tenía mucho contacto allí en Nueva York. Pero ese era otro negocio diferente a esto. Pero y en ese caso, por ejemplo, ¿utilizabais mucho tipo escribir en plan vía mensaje directo Sí, y sí, demás? claro, sí. O sea, era un... Súper orgánico, en plan... Claro. Es que cómo explicarte, o sea, son cosas que tú dices, pues esto No, porque al final es una estrategia que nosotros no, o sea, normalmente trabajamos mucho la publicidad, pero es cierto que el mundo orgánico que funciona muy bien, ¿no? Que no la trabajamos tanto y también es muy interesante ver. Sí, mira, yo por ejemplo conseguí a muchos clientes, eh, venga, me voy a dedicar 5 horas a escribir mensajes directos a una lista que yo tenía. Pues yo escribía, y así, pues a lo mejor si escribes, no sé, a 100, pues a lo mejor consigues 25 o 30, Sí. y pues así. Eso era la manera orgánica, y luego ya cuando ya empecé a tener un poco más de seguidores y así, pues ya pues te vienen más Sí, que iban fácilmente. viniendo más ellos Y con, y directamente. con mi socio pues también, él me ayudaba mucho y bueno, él y yo a él también lo ayudaba porque, Sí. ¿sabes? Entonces, pues así. Y en el caso de este nuevo emprendimiento, si ¿tienes pensado trabajar también un poco esa parte? Es que es otro, si lo piensas, es otro totalmente Claro, modelo de ahí negocio. es más difícil. Ahí a través de redes sociales claro. es más complicado. Entonces Claro. tendría que ser más, pues al principio, pues sí, quizás hacer campañas de marketing digital y sobre todo al principio que es más complicado, pues conseguir clientes. Lo que uno quiere es conseguir primero clientes, Claro. clientes fieles. Bueno, y tener, por No. ejemplo, Sí. una buena web. Exacto. Porque nosotros, por ejemplo, Sí, trabajamos exactamente. con un par de hoteles Sí. y es muy importante lo que transmites al cliente. Entonces, Claro, si tú quieres vender algo que además sea de cierto nivel y sea Sí. atractivo, Sí. tienes que Hay que mostrarlo en la curarse eso, página sí, web, totalmente. porque es lo primero que una persona va a ver cuando no te conoce. Sí. Vale, ¿y cómo haces o cómo dirías que hacer para mantener la motivación en esos momentos que hemos dicho muy difíciles? ¿O cómo crees que es la forma de avanzar cuando cuesta en ese Es que momento? para mí la mayor motivación, lo que se me es raro, es el no tener una seguridad. O sea, no sé si me entendéis. Sí, Sí. Cuando tienes una seguridad, ¿qué motivación tienes tú? ya. Con perdón a la gente que, ¿sabes? O sea, si tú tienes una seguridad de que tú todos los meses vas a tener X dinero, ¿qué te motiva a ti a levantarte y a trabajar? O sea, pero a mí la motivación es eso, el no tener la seguridad de Y que tienes que de que ganártelo, no, ¿no? de Sí. que Tienes lo que tienes que ganártelo. ganar. Como no trabajes, no ganas Sí. ni un céntimo. Claro. Entonces, para mí esa es la motivación, Sí. básicamente. O sea seguir trabajando para ganarte Sí. la vida, ¿no? ¿Y cómo sería si tuvieses que dar un consejo a los emprendedores o a la gente que quiera iniciarse en el emprendimiento? ¿Qué les contarías? Pues que porque el miedo no le frene. O sea, que al final lo único que nos frena es el miedo. Que si te sientes en un momento de tu vida que necesitas un cambio en el trabajo, en lo que sea, da igual, incluso un cambio de ciudad, que te atrevas. O sea, y de hecho, da igual la edad que tengas, que atreverte a hacer las cosas y que no te quedes con el easy. O sea, el miedo es lo que más te frena. Pues yo obviamente tuve miedo o sea, porque yo en Alemania tenía una seguridad brutal, o sea, yo estaba ahí, pero yo decidí, digo, me voy y el miedo, que no te frene el miedo, eso es lo que yo diría. Sí. Que si fracasas, el fracaso es positivo, porque yo he fracasado muchas veces, pero es positivo el fracaso. Sí. Y es lo mismo, o sea, la interpretación que puede hacer un chico de 20 años que no tiene mucho que perder Ajá. a una persona de 45 o 50. Hombre, es más fácil con 20 años, obviamente, pero yo me atrevería a decir que si quieres emprender y si quieres, que da igual la edad que tengas, es más fácil obviamente con 20 años porque tienes más energía, tienes más, no sé, pero con 45 yo también. O sea, Claro, yo ahí veo que... la edad es un número, sí. porque yo conozco gente de 30 que son abuelos y yo conozco gente de 60 que tienen una pila increíble. Al final es las ganas que tú le eches. Sí. Claro. Y yo creo que al final cuando tú tienes 20 tienes más ganas y menos conocimiento, ¿no? Sí. Y cuando tú tienes 40 o 50 Sí. pues tienes mucho Normalmente son conocimiento Sí. y a lo mejor lo que te falta es, o sea, que ya buscas algo estable, pero quizás tienes más probabilidad de éxito también porque sabes Más conocimiento, tienes, exacto, claro. exacto. Totalmente. Y,
Y bueno, ya la última pregunta que te queríamos Ay, pero hacer. qué corto se hace esto, a mí me Sí, está encantando. es que al final se Pues queda corto tenemos la que entrevista. agrupar un poco todo. Wow. Sí. Pues la última pregunta que queríamos hacer es si tienes algún libro o alguna peli que recomendaras para que te haya inspirado. Pues mira, yo no soy mucho de libros motivacionales, de libros motivacionales y así, pero mi hermano me recomendó uno que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro sí me llegó bastante. Y eso quiere decir pues que da igual de dónde venga, da igual que al final tú tienes que saber, que da igual que venga una familia rica Sí. o pobre, tú al final en lo que tú trabajes es lo que vas a... depende de ti lo que tú hagas en tu vida, ¿sabes? Y de hecho, muchas veces lo da con mi hermano. Cuando te lo dan todo hecho en la vida, es hasta peor. Sí. Porque no necesitas esforzarte, no necesitas, pues mira, me quedo aquí en la empresa de mi padre trabajando, no tienes motivación, ya tienes todo hecho, y no. Cuando lo tienes más difícil, es cuando a lo mejor ¿sabes? Es que luego cuando tú tienes todo tan hecho, tienen también mucho a veces la gente como mucha sensación de mi padre lo ha conseguido, Claro. pero yo no. Claro. Pero yo soy Claro. vivo de ellos, sí, muy Claro. bien, pero Sí, te falta, no- estás como frustrado. Claro. Estás como Tienes frustrado. ahí esa frustración dentro que Sí. muchas veces esos hijos luego pues hacen otra cosa Claro, totalmente sí, sí. diferente o les cuesta ubicarse, yo creo. Entonces yo creo que para mí ese libro podría ser un ejemplo, sí. Ujú. Y Pues- película no lo sé, no me lleva ahora. No me acuerdo. Bueno, nos vale Sí, me vale con el con el ejemplo libro. del libro, que además es un libro bastante interesante. Que agradecemos que hayas venido, Carmen. Wow, Y- me ha encantado la entrevista, Ha sido corta, Sí. pero Me ha encantado. De Bueno. verdad, un placer. Intentaremos de nuevo una entrevista para un futuro y Ojalá. viendo con la parte nueva Ojalá, de verdad. cómo sí, que ha nos ido, cuentes la cómo ha ido experiencia, funcionando. la Ojalá, experiencia de verdad, nueva. me ha encantado, muchas gracias a vosotros. de verdad. Pues nada, y esperamos que os haya gustado la entrevista y nos vemos en el siguiente vídeo de nuestro podcast de Emprendedor 10. Emprendedor 10, con Javier Revuelta y Antonio González.